cuarta persona que ustedes ven en este momento no es que sea una nueva presentadora, porque es que la han visto y cierran, El casting, vuelven y abren, cierran. No, es nuestra invitada del día de hoy para hablar de un tema muy sensible para muchos padres, tanto para mamás como para papás, y es cómo asumir la sexualidad de nuestros hijos. Y ese asumir la sexualidad va enmarcado desde el proceso donde los niños, sobre todo los hombres, entran en la etapa de la masturbación, o las niñas que empiezan a sentir algo raro, dicen ellas, en su vagina. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo abordamos el tema? Y después viene también el tema de la orientación sexual. Si de pronto su hija o su hijo le dicen que se sienten atraídos por alguna persona del mismo sexo. Para hablarnos de este tema ya tenemos entonces la invitada en la sala de Amaneciendo. Sí, señora, se trata de Paula Dávila, ella es psicóloga. Paula, bienvenida, qué bueno que estés con nosotros en la mañana de hoy. Bueno, muchas gracias, muy contenta de estar aquí. Bueno, Paula, Gigi ahorita tocaba pues el tema que vamos a tratar en la mañana de hoy, es cómo afrontar la sexualidad de nuestros hijos, y empecemos a ver por partes ahí para que no nos vamos a desorganizar. En la etapa de los hombres, cuando quieren empezar a explorar su sexualidad, cuando empiezan a masturbarse o a ver revistas para adultos, ¿cómo afrontar eso y cómo decir, uy, no, no haga eso? Porque es que tampoco se trata de cohibirlos, de decirles, no, algo malo. Bueno, como tú dices, hay varios puntos y es bueno darle como una continuidad al tema. La educación que yo genero en casa desde temprano genera vínculos, comunicación, cadenas de comunicación, procesos de comunicación. Dentro de esos procesos de comunicación debería obviamente abordarse temas tan importantes como la sexualidad. ¿De qué se trata la masturbación? Pues del momento en el que el niño y la niña, porque además debemos empezar a hablar de masturbación femenina, que es un tema bastante importante, pues ¿qué hace? Conoce su cuerpo, se toca, aprende a darse cuenta qué produce placer y qué no, dónde sí y dónde no. Y esto pues para la vida adulta tiene una trascendencia mucho más grande de lo que podemos llegar a pensar. Es decir, una mujer que sabe dónde deben tocarla y cómo deben tocarla, hacia los papás nos escandaliza un poquito este tema, pues va a tener una relación sexual adulta mucho más sana, más tranquila, más agradable, más placentera. Con los niños obviamente el tema está pues como más aceptado culturalmente, entonces el niño no necesita además nada adicional para empezar a masturbarse, y en la casa les parece lo más normal del mundo que el niño empiece a aislarse y empieza a tener momentos y a buscar momentos de intimidad donde el padre lo que hace es decir sí. Llegó a la época de la masturbación, pero no tenemos un diálogo abierto como deben. O sea, se hace así, el proceso regular es tu cuerpo más o menos va a experimentar esto y esto. Esa tarea se la hemos delegado un poquito al colegio, ¿no? Y esperamos que en la parte académica, pues, se haga la descripción y la educación sobre el sistema biológico, cómo funciona mi cuerpo, cómo planificar, y lo dejamos ahí. Y hay mucho más allá que abordar. La idea es que yo como papá haga esa tarea en mi casa, y tanto con el niño como con la niña, pues tenga la tranquilidad de poderme sentar y decir, bueno, es un proceso normal, no tiene nada de malo, quitémosle el mito, el tabú, quitémosle el morbo además. Y con las niñas, que es creo que donde tenemos que trabajar mucho por evolucionar, es que pues las niñas, las mujeres empezamos a masturbarnos a edades mucho más altas. ¿Por qué? Porque socialmente no está dentro del programa de 14, 15, 16 años, mi amor, tú quieres que yo te compre un consolador, un vibrador, te ayudo, te enseño, te explico cómo. Entonces realmente deberíamos empezar a poner sobre la mesa en casa temas que yo quiero que mis hijos tengan desde mi posición y no desde la posición del medio o de los demás. Pero mira lo que tú acabas de decir, 14, 15, 16 años, yo realmente me acuerdo que de pronto empecé a sentir ese deseo de pronto desde los 15, 16 años, yo qué sé, pero por ejemplo, te lo pregunto porque tengo una sobrina que tiene 12 años, cumplió 12 años el 15 de septiembre, cumplió 12 años, y entonces a mí me gusta mucho conversar con ella y lo que sea, y me contaba que los compañeritos del colegio, de repente ella pasa caminando y le dicen, uy Martina, qué nalguitas tan lindas. 12 años. Mira. Entonces, ¿a partir de qué edad, digamos, sería ideal empezar ya a conversar con ellos y empezar como a explicarles esas cosas? Porque vuelvo y te digo, me estabas hablando de 15, 16, que era de la época de uno, pero ahorita desde los... Bueno, la realidad es que cuando uno trabaja con colegios y con niños, con adolescentes, se da cuenta que la virginidad se está perdiendo entre los 12 y los 13 años. No. De una manera súper prematura, de una manera obviamente agresiva, porque además sí, para los que perdíamos la virginidad a los 16, 17 y 18 fue traumático, porque no es placentera la primera, porque es un acto un poco torpe. Pues imagínate si uno empieza a los 12. No, muy pequeñito. Tenemos además
diferentes dinámicas mediáticas. Entonces uno encuentra niñas que a los 12 ya han enviado fotos, videos y tienen la costumbre ya de hacer un intercambio. Los papás tenemos que empezar a asumir una realidad, porque es que desde que yo niego o evado una realidad, pues estoy dejando de abordarla como tengo que abordarla. Los niños hoy en día arrancan prematuramente y yo entonces esa conversación debo empezar a tenerla mucho antes. ¿Por qué toco la edad de 14, 15 o 16 para el consolador, por ejemplo, para el vibrador con las niñas? Pues porque todavía socialmente y dentro del proceso académico y de entorno cultural, que tú a una niña de 12 años le entregues un vibrador, más o menos tú la estás corrompiendo. Sí, Claro. no, Cosa y que- yo en mi mentalidad conservadora en algunas cosas creería que no es lo adecuado. Porque no es que vean el sexo como algo malo o como algo, entre comillas, como dirían algunas abuelas, asqueroso, sino que entiendan que todo es un proceso y que hay que irle enseñando de acuerdo a la edad, ¿no? Por etapas. Porque para qué adelantármele también, venga hijo a los 6 años, venga yo le explico, hay una cosa que se llama masturbación, entonces tú lo que, no, me parece que es exagerado, debe ser a medida en que ellos lo van como pidiendo y uno lo puede ir dando, ¿no? Mira, tú puedes tener dos posturas. La clásica, que es muy cómoda para uno como papá, porque uno pues evade tener que asumir una realidad fuerte y contundente, o la realista. Y es que cuando tú le eches el rollo a los 12, en el colegio él ya lo aprendió a los 8. Y nosotros somos una cultura que promueve la precocidad. Tú tienes niños de primaria y le preguntas, ay, mi amor, ¿y a ti cuál niña del colegio te gusta? Sí, Como así, en la total. primaria a mí no me tiene que gustar Sí. nadie. Ah, ya yo tiene tengo que ir a novio, ya jugar. tiene novia, Cierto. tiene ¿Me 4 entiendes? años y que la novia y el novio y no sé qué, Entonces, eso es cierto. si yo promuevo esa precocidad, ¿por qué me aterro cuando la chiquita de 12 años ya quiere pasar al siguiente nivel si es que el sexo es rico? Para nadie es un secreto que el sexo es rico y uno no tiene que pensar que sus hijos, porque son sus hijos, pues no van a sentir que el sexo es rico. Bien. Entonces digamos que es como empezar a dar pautas y yo tratar de hacer un acompañamiento que permita que mi hija asuma o que mi hijo asuma esa decisión de una manera responsable en la edad en Y que segura. su proceso Es lo lo más dé. importante. Cada mundo, cada persona es un mundo, cada mundo es un proceso y cada tienen sus propios tiempos, tienen sus propios momentos para hacer. Lo que yo debo tratar es de canalizar y que el momento llegue pues lo más tardío posible, cuando más preparados estén. Bien, Paula, tenemos inquietudes y audios de nuestros televidentes. Escuchemos. Doctora, buenos días. La pregunta es, ¿cómo debo actuar con mi hijo presente a que él se siente atraído pero por otros niños? ¿Cómo debo actuar con él? ¿Qué debo hacer en este caso? Nos dicen que tiene 12 años. Ese sería el segundo punto que vamos a tratar. que va dirigido más a la orientación sexual. Bueno, ahí tenemos unas dinámicas diferentes a las que teníamos en la época de nosotros, que también como papás nos cuesta un poco asumir. A uno por historia le decían niño y niño, niña y niña, no. Niño y niño, poquito más aceptable, pero estamos en un momento de apertura donde los adolescentes prueban, donde el adolescente puede tener una o dos experiencias con niñas y decir, no, esto no es lo que yo quiero, a mí me gustan los niños. Pero realmente no podemos taparnos los ojos y es lo menos sano posible seguir castrando algo que está surgiendo. Yo tengo que permitir que mi hijo me diga que le gusta, porque es que yo no le puedo imponer que le gusta. Entonces es como que él tendrá que experimentar y entre yo más tabú, más peso moral, más controversia le ponga al tema, pues más estoy dificultando el proceso. Pero tampoco vamos a echarnos mentiras, eso es difícil para un papá o para una mamá Sí, recibir, claro. oye, es que siento que me gusta Andrés y mi hijo se llama Pedro, entonces yo digo, ven, como así, de pronto estás, no sé, equivocado, confundido, ¿qué es lo que te pasa? O sea, ¿cómo se puede manejar? O cuando definitivamente la mamá o el papá salen a buscarle que le apliquen hormonas o que le hagan un Sí, exorcismo. o que la llevan a la iglesia, O sea, exacto, que para Sí, que le la saquen típica, el, usted tiene un el demonio, demonio, se sí, va le saquen el a congelar en el demonio de infierno, adentro, ¿no? es Así, cierto. a quemares, perdón. Bueno, hay varias opciones. Uno puede tratarlo de forma casera, por decirlo de alguna manera, y es respetar el compás. Entre más canales de comunicación yo abra, pues más me puedo dar cuenta de qué está pasando. Si yo le censuro de entrada el que él me manifieste que le puede gustar un niño, pues yo mismo estoy quitándome la posibilidad de darme cuenta qué pasa con mi hijo. Porque es que así yo quiera que le gusten las niñas, no le van a gustar las niñas. Exacto. Así de simple. O sea, yo eso no lo puedo cambiar. Yo puedo hacer eso de forma casera, ser paciente, darle tiempo, acompañar. Yo no digo que sea fácil como papá, pero es que la tarea de ser papá nunca ha sido fácil.
Y ese es el reto al que le venimos haciendo el quite. La sexualidad es un reto al que le hacemos el quite. Si los papás asumiéramos la sexualidad de una manera diferente, y es decir, pelear con nosotros mismos y con nuestras propias creencias y con nuestros propios... Hay tabús que tenemos y que a la hora de sentarnos a hablar con un chiquito que está creciendo en otra generación y con otro tipo de parámetros, pues nos cuesta, ¿no? Como que nos frenamos nosotros mismos y el problema es de nosotros. La tara es de nosotros, no del niño. Ya. Y puedo tener la segunda opción, que es decir, bueno, recurro a un psicólogo porque siento que ni yo estoy preparado para manejar el tema y el psicólogo me puede dar argumentos y herramientas, o al niño mismo lo puedo llevar y le permito un espacio diferente terapéutico donde él pueda hablar y sea orientado pues con pautas y herramientas que uno tiene en el consultorio para poder como canalizar eso. Paula, ¿qué pasa entonces en ese caso cuando definitivamente los padres dicen, no, es que usted, mientras que yo esté vivo, jamás lo voy a aceptar con esta condición sexual, definitivamente no, ni por las curvas se le ocurra que yo voy a permitir que usted sea así, y tampoco se da ni la oportunidad de tratarlo de manera casera, ni de ir donde un psicólogo, que ahí ya viene peor, que es el rechazo de los padres Lo frente a los odio, hijos? lo voy a desheredar, O no sea, me son vuelva a cosas que hablar, son mejor absurdas. dicho. El proceso de aceptación. Mira, yo creo que es el camino más fácil para uno perder un hijo. Así de simple. El amor de los papás hacia los hijos creo que es el único amor incondicional que hay desde una mentalidad sana y una psicología sana. Realmente, si yo no estoy dispuesto a aceptar mi hijo, si yo no estoy dispuesto a negociar con esos patrones, que no es lo que yo quiero, sino lo que él quiere, porque es un ser humano independiente, un individuo aparte, con gustos, con preferencias y con búsquedas diferentes, pues yo sencillamente voy a terminar perdiendo mi hijo. Pero ¿qué hacer con las niñas? Vamos a hablar el caso de las mujeres. Las mujeres de por sí somos más cariñosas unas con otras, nos gusta que la mejor amiguita sea la mía y la de nadie más, y yo la celo, y hijo pues se mete con otro grupito de amigas porque yo sufro, entonces yo le mando la carta, le digo, si viste lo que me estás haciendo, me voy a cortar el pelo, ahora me corto la uña, cualquier cosa para manipular, porque es una condición como muy usual en los colegios y sobre todo femeninos. Entonces yo como mamá me podría preocupar y decir, mi hija está teniendo un comportamiento de manera homosexual, ¿sí o no? No, ¿O cómo lo identifico? Lo que pasa es que yo lo que pienso es que para ustedes, entre comillas, es más fácil de disimular, cubrir de el que no tema, se de note. disimularlo. O sea, si yo le digo, si yo estoy en una discoteca y le digo a un amigo, venga, Camila, acompáñame al baño, ¡upa! Pero la mujer dice, acompáñame al baño, no sé qué, y mire, y me operé, y mire cómo me quedaron, y mire que me hice la lipo, y mire no sé qué, y se les paran en pelota la una a la otra y no pasa nada. Pero de pronto es más fácil de encubrir por ese lado, ¿no? Es fácil de encubrir, pero por eso es donde yo vuelvo y hago mucho hincapié en los talleres de padres que dicto en mi consultorio y en toda parte. Si yo tengo canales de comunicación buenos, si yo tengo canales de comunicación honestos con mi hija, pues es mi hija la que va a venir a decirme, mami, a mí como que me gustan las niñas. O yo como que creo que por mi compañerita no estoy sintiendo como la amistad normal, sino que me está gustando. Y tú hablas, cuando tengo grupos de adolescentes de 12, 13 años, muy abiertamente te dicen, no, yo ya me di besitos con la niña y a mí eso no me gusta, a mí no me gustan las niñas. Entonces yo digo que hay que tener canales de comunicación abiertos, hay que estar dispuestos a abrir la mente y a aceptar lo que venga, porque es que los hijos son un regalo que vienen con 1000 experiencias incluidas y la sexualidad es una de esas. Tomarán su decisión, la tomarán en su momento, tendrán su propia elección y yo sencillamente tengo que tener en cuenta que yo lo traje al mundo, tengo un amor incondicional, parte de lo que es el resultado de mi labor como mamá y pues también tendré que asumir ese pedazo como viene. Está que se explota ese celular, Paula. Vamos con audios de nuestros televidentes. Claro que sí. Hola, buenos días. Quisiera preguntarle a la doctora, yo tengo una hija de 11 años y ya es que con novio, que quiere tener novio y que tiene un niño que quiere ser novio de ella y que ella ya quiere tener novio. ¿Es normal a esta edad, pues entre comillas digo la palabra normal, que se dé esta situación? ¿Qué debo de hacer en esos casos? Muchas gracias. Bueno, la atracción por el otro sexo se tiene desde muy temprana edad. De hecho, los niños que tienen tendencia homosexual o las niñas que tienen tendencia a ser lesbianas
sienten la atracción desde muy temprana edad. Entonces, no es raro que la niña a los 11 años diga, a mí ese niño me gusta y yo le guste a ese niño. ¿Cuál es el manejo que yo debo darle? Pues es tener en cuenta que a los 11 uno no está preparado para ser novio y que en la manera en que yo deje de hablarle al niño en términos coloquiales de algo que tiene trascendencia, ser pareja tiene trascendencia. Yo tendría que empezar a hablarle a ese niño como decirle, bueno, ¿y tú qué crees que pasa con un novio? ¿Y tú qué crees que son una pareja de novios? ¿Cuáles son las obligaciones que tiene un novio con una novia? Como las tareas. Tú vas al Claro. colegio Sí. y tienes que hacer estas tareas. Estas son sus responsabilidades. Ahora cuéntame cuáles crees que son las que tienen cuando hay una relación ya de noviazgo. Háblame del rol y empecemos a marcar pautas. Ahí es donde uno graba principios. Entonces, si yo quiero que mi hija sea, pues, no promiscua, tendré que empezar por dejarle claro que cuando uno sale con alguien, los sentimientos son la cosa que más debe respetar uno en la vida, que uno no juega con los sentimientos de la gente, pero también que uno debe ser exclusivo. Y exclusivo no solo por cumplir con una condición del noviazgo, exclusivo ¿por qué? Porque me quiero, porque me cuido, porque tengo un valor, porque no cualquiera está en condiciones de estar conmigo. Y entonces yo empiezo a trabajar una niña que va a tener claros unos principios y que se va a sentar a los 15 o 16 que ya, como para tranquilizar a las mamás, a los 15 o 16 que ya quieran tener novio, pues van a hacer un proceso de selección mejor. Es precisamente enseñar eso, dar herramientas para que el proceso de selección en pareja se haga de muy buena forma. Pero mira que lo que estás diciendo tú, Paula, definitivamente el papel de los padres o del tutor es crucial, pero Claro. crucial. Y yo les voy a contar en un minuto una experiencia que yo viví. Cuando yo tenía 15 años me pegué la primera pea. Me pegué una borrachera, la cosa más horrible, en una fiesta de 15. Cuando mis papás me llegaron a recoger, yo estaba tirado en el baño, vuelto nada, mi papá me sacó, mi mamá me dio cantaleta como un berraco. Yo al otro día cuando me levanté no quería salir de mi cuarto porque yo dije, mi mamá me va a acabar, mi papá me va a matar, me va a asesinar. Claro. Y cuando salí, mi papá, serio, me dijo, ¿cómo te sientes? Y le dije, tengo un dolor de cabeza horrible, ganas de vomitar, estoy maluco, lo que sea. Me dijo, bueno, eso se llama guayabo. ¿Te acuerdas que ayer hiciste esto? Le dije, no me acuerdo de nada. Ah, bueno, ok. Esas son las consecuencias del trago. ¿Te gustó? Sigue tomando. Si no te gustó, tranquilo. Santo remedio. No me tomo una cerveza. No me gusta el trago. Porque me parece que fue la mejor forma en la cual él me pudo haber explicado. No me regañó, no me castigó, no me agarraron una correa. Lo que pasa es que las esa fue la inteligencias forma de- múltiples también entran allí. Yo creo que desde la parte emocional. Hay personas que les funciona eso, hay otras que usted vaya y le diga, tranquilo, esto es lo que es un guayabo. Y dice, esto está bueno, por ahí Ah, me va y voy". sigue pero sí, tomando. pero Entonces por hay que eso, pero porque medir le los gustó, hijos pero- y cómo comunicarse con Pero ellos. era lo que decía ¿Dónde Paula, están? ¿cómo le vas a decir? O sea, si le gustó, pues sígalo haciendo. Pues porque ¿qué más puedes hacer tú? Lo que pasa es que yo pienso que ahí uno podría reforzar otras cosas. Es decir, ¿tiene sentido que yo haga algo que me hace sentir tan mal? O sea, una cosa es que uno se enferma y se sienta mal porque se enfermó, porque el virus llegó, entró en mi cuerpo y me hizo sentir mal. ¿Tiene realmente alguna razón inteligente que yo consuma algo que me hace sentir supremamente mal o que me hace sentir súper bien 2 horas una noche y tengo un día patético al día siguiente? Sí, es que ya son entrar- otras cosas Claro, distintas. todo la reflexión alrededor. Bien, pues Paula, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Amaneciendo, por darnos estas pautas para que los padres aprendan a aceptar un poco más la sexualidad de los hijos y por supuesto a asumir los patrones de comportamiento desde que están pequeños. No, con muchísimo gusto. Diálogo, diálogo, diálogo. Hay que conversar para saber en qué están los hijos y de esa manera tomar las pautas y las correcciones, si llegase a ser el caso, necesarias. Muchísimas gracias De de acuerdo. nuevo. Nosotros hacemos una pausa y ya volvemos con más en nuestro Amaneciendo. Gracias. El anterior programa fue financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión.